a los hermanos que nos han guiado en la alabanza. Está creciendo el grupo, amén. Han dispuesto a compartir estas canciones nuevas conmemorando en este día. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos a hablar algo respecto alusivo esta noche. Es un momento de reverencia a Dios. Apagamos celulares, apagamos conversaciones. Es el momento de adorar a Dios mediante escuchar y meditar su palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 20 al 23. Hablando sobre la Navidad. Este es un tiempo de celebración el día de hoy, ¿no? Muchos en el mundo occidental, mayormente celebración, pero que muchos esperan para dar rienda suelta a toda clase de desenfrenos y sus consecuentes resultados. Divisiones, pleitos, corazones vacíos, gobernados por el alcohol. En este tiempo también hay otra razón de festejar, porque se ha cambiado el significado del festejo de las Navidades o Natividad. ¿Y qué se ha querido hacer? Debido a que, para no ofender a una minoría ruidosa, enferma de odio, de resentimiento, enferma de algunas con justa razón, otras no, pero que se ha hecho de a poco en el tiempo, se ha ido descristianizando esa fiesta. Se le ha quitado la razón. ¿Cómo lo ha reemplazado Hollywood? A través de muchos años, a través de la gran influencia de la publicidad. ¿Cuáles son las películas navideñas? El 99% ninguna habla sobre Dios. Hablan sobre el amor, los buenos deseos, el tiempo de la familia, darse regalos. Es como la sociedad americana lo ve. Pero Dios no es mencionado en casi ningún momento. El objetivo es subliminalmente, a través del aparato de propaganda de la Organización de las Naciones Unidas, que pretende descristianizar al mundo occidental. ¿Qué es lo que pretende a través de su aparato de propaganda? Que es Hollywood. ¿Cuál es el aparato de propaganda? Santa Claus, Papá Noel. Teniendo eso, que no tiene nada que ver, es un hombre que da regalos, pero no está hablando de en sí Navidad. Y todo tiene que ver con los buenos deseos. Pero ¿qué pasa? Para no herir a esa minoría, se pretende hacer eso. Para no enojar a una minoría llena de odio, de resentimiento. No voy a ahondar con razón o sin razón. Estoy diciendo lo que pasa en este tiempo. Se descristianiza eso. Pero se le quita su significado para ser meramente un acontecimiento social, cultural, de solo expresiones de bondad y buenos deseos, paz mundial. Pero la esencia del recuerdo en este sentido, de este lugar, es el recuerdo de ese nacimiento que fue la irrupción de Dios en la historia humana. El acontecimiento que marca un tiempo de inflexión y una división hasta histórica. Por eso se habla, desde el calendario gregoriano, de antes de Cristo y después de Cristo. Por eso se habla en la era antes de Cristo o después de Cristo. Hoy, en realidad, para no pelearse, por ejemplo, en el mundo teológico con los judíos, se habla de la época del primer templo y del segundo templo. Para no hacer tantas peleas en cuanto a colaboraciones teológicas que hay. Pero siempre fue antes de Cristo y después de Cristo. Siempre en las cartas antiguamente, siempre se ponía, cuando escribían, hasta hace unos 150, 200 años atrás, siempre se escribía la fecha de la carta y se ponía AD, que es Anno Domini, o sea, año del Señor. 1235, año del Señor, porque se planteaba desde el nacimiento de Cristo, era para adelante, y del nacimiento de Cristo para atrás es la era antes de Cristo. Por eso se celebra en cuanto, y las fechas que hablamos, ¿no? Antes de Cristo, 546 antes de Cristo, 746 antes de Cristo. Por ejemplo, Israel no tiene, ellos tienen sus 5000 y tantos años, China tiene otro tantos, casi la misma cantidad de años. Entonces, ¿cuál es el tema? Este nacimiento marca un antes y un después en la historia humana. ¿Por qué? Es el nacimiento del soberano rey, creador del universo, que vino a morar con nosotros y a morir en rescate por su pueblo para resucitar en gloria con poder. A cumplir su objetivo, que era la salvación de pueblos perdidos.
Vamos a hacer una aclaración también para la iglesia, dado que en estos tiempos a través de internet se ven muchas cosas. No voy a ahondar mucho, pero vamos a hacer una aclaración. En la Biblia no hay ninguna mención, como alguna ordenanza, que nos mande celebrar las Navidades. No hay ninguna mención. No es lo mismo que, por ejemplo, para celebrar la Cena del Señor, para celebrar el bautismo, para hacer las reuniones, los cultos, la adoración colectiva, que es parte del mandamiento del Señor. Eso sí, hay claros mandatos, claros estatutos que la Biblia deja claramente. Ahora, para celebrar la Navidad en la iglesia primitiva no era un acontecimiento que lo decidieran celebrar en la antigüedad. O sea, no hay una cuestión de como una obligación, no hay una ordenanza clara como para que forme parte de la liturgia de la iglesia. Pero sí, y el origen quizás fue también en Europa, en el 25 de diciembre, Europa y Roma celebraba la celebración del nacimiento del sol invicto, porque es el solsticio de invierno. En Europa, en Roma, en esa época, esta época, nosotros estamos en pleno verano, ellos están en invierno, ellos son el hemisferio norte, entonces están en espejo con las épocas del año. Acá estamos en verano, ya está en pleno invierno. Y era como el nacimiento del sol, porque era el día más corto del año, cuando comenzaba a ampliarse, alargarse los días. Entonces, ¿qué pasa? La cristiandad en ese momento decidió, bueno, estos festejan esta festividad pagana que es un desastre, nosotros vamos a tomar para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Si es la fecha 25, entonces no voy a entrar en ese detalle, pero decidieron adoptarlo para no enredarse con esa fiesta pagana. Y muchos dicen, no, porque a 25 la mesa de los demonios. Mira, una de las cosas que Dios condena es una idolatría consciente. Pero el cristiano verdadero no adora al sol invicto, no adora a Baal, está teniendo entendimiento claro que se celebra un aniversario del nacimiento de nuestro Dios que vino, que tomó forma de hombre y nació en el cuerpo de un niño. Dios vino a morar entre nosotros. Por eso, si bien la fecha puede no ser correcta, pero se lo ha tomado en el tiempo. Pero sin embargo, al no haber sólidos cuestiones en la contra, si la Biblia prohibiera totalmente, no hagan esto, entonces llamamos a la libertad de conciencia. Hay lugares que algunos, los Grinch, ¿saben quién es el Grinch? El Grinch es un personaje de una película, de un cuento de chicos, que odiaba la Navidad. Pero en realidad se cuenta al fondo del cuento que en realidad estaba descontento porque de cuando chico lo discriminaron, entonces se llenó de odio. Y él no quería eliminar la Navidad y en un momento se proyectó robarse todos los regalos. Hasta que después, bueno, termina pasando que él termina, bueno, salvando la Navidad en cierta manera. Y algunos son como el Grinch. Y como hoy el Internet da para todo, muchos son muy valientes a través del Internet y de un personaje ficticio que ponen su nombre. ¿Y cuál es el tema? No hay que celebrarlo. Debemos tener libertad de conciencia. No seamos como el Grinch. Si alguno no quiere celebrarlo, porque en su conciencia no quiere hacerlo, gloria al Señor. Mientras adores a Cristo, ni un problema. Otros quieren celebrarlo como cristianos. El acontecimiento, una de las cosas, como decía R.C. Sproul, siervo de Dios que partó a la presencia del Señor allá en el 2017, él decía lo siguiente: no puedo pensar en nada más grato para Cristo que la iglesia festejando su cumpleaños cada año. Da libertad de conciencia a aquellos que quieran celebrarlo. Y nosotros, los cristianos, realmente nacidos de nuevo, no esperamos esto para emborracharnos, para tomar y empezar las peleas o empezar todo tipo de desenfreno. Eso es un tipo de adoración y veneración pagana. De hecho, la gran mayoría hoy ni saben por qué se festeja Navidad. Piensa que es un día de la familia, un día del amor o un buen día para trabajar y para hacer plata. Pero Dios ni nada. Nosotros como hijos de Dios conservamos en la memoria, se puso una fecha estimativa en que Jesús irrumpió. Si bien la fecha no es el caso, no estamos viendo el caso teológicamente, pero sí tomamos libertad de conciencia, por eso nosotros armamos el arbolito, por eso nosotros, otra congregación, no quiere armarlo, amén, no hay ningún problema, libertad de conciencia. Por otro lado también, vamos al contexto, capítulo 1 de Mateo, verso 20 al 23, vamos a ver dos aspectos de Jesús. Una, vamos a ver que Mateo tiene una característica, forma parte de lo que es uno de los 4 evangelios. A su vez, los evangelios están divididos, 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, están considerados evangelios sinópticos, de lo cual tiene que ver con una sinopsis o un resumen
de lo que es el Evangelio, cada uno visto de su punto de vista, y después se estudia el Evangelio de Juan. En hermenéutica se hace así. El Evangelio de Juan tiene otro enfoque, los otros tienen una estructura parecida, pero apuntan a puntos de vista distintos. El Evangelio, por ejemplo, de Mateo es el más judío de todos los evangelios. Mateo era israelita, era judío. Su nombre en hebreo era Matillahu. Este hombre judío de pura cepa, que era recaudador de impuestos, y Dios lo salvó de esa condición. Era un hombre mal visto en la sociedad, que Dios los cambió y lo hizo su siervo. Bien, uno de los apóstoles inclusive. Pero Mateo tiene una mirada más judía. El público que él apunta al escribir el Evangelio, él apunta al público israelita. Apunta enseñando a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El cumplimiento de las profecías de la ley. Que Jesús es el Mesías y lo ratifica por medio de las Escrituras. De ahí que tiene la importancia y cómo la Reforma toma eso, escrito está. Por eso es el principio que se establece en la Reforma de sola Escritura. La Escritura como norma y autoridad máxima en normas de fe y práctica para la iglesia. Pero ¿dónde se ratifica que Jesús es el Mesías? Porque loquitos que decían que era el Mesías, hubo un montón, ¿eh? Israel tenía esa esperanza mesiánica. Israel tenía la esperanza que iba a venir un Mesías, un Salvador, pero el objetivo que ellos tenían que los liberen de la opresión de Roma. En su momento también tenían la esperanza de que vengan los libere de la opresión de lo que era Antíoco Epífanes con el reino de los Ptolomeos. Entonces, ¿qué pasa? Épocas atrás. Entonces, ¿cuál es el tema? El pensamiento mesiánico, el pensamiento de que esperaron un Salvador, ellos tenían esa esperanza. Había otro sector que esperaba un gran sumo sacerdote, que los iba a venir, y otros pensaban que ese Mesías iban a ser dos, un jefe militar y un sacerdote, para que esté la ley y esté el poder militar. Digamos, había ese pensamiento. Y Mateo comienza a escribir, y algo al estilo muy judío, comienza con una biografía. Y comienza a dar esa biografía de Jesús, pero ¿qué es lo que está anotando en este lugar? Una genealogía. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a mostrar la descendencia. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué era necesario hacer esto? Simple, porque él apunta a lo siguiente, a mostrar de que Jesús, primero que nada, comienza en el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué muestra estas dos declaraciones contundentes? Porque habla de hijo de David, porque había una promesa, un pacto de Dios con David, que es incondicional, sobre que su descendencia reinaría en el trono de Israel por siempre. Y también habla que es hijo de Abraham, o sea que del linaje, él era la simiente que estaba prometida. Abraham, su descendencia, o sea, no tan solo era alguien común y corriente de cualquier judío, para que sea el Mesías tenía que por lo menos reunir estos dos requisitos, más otra cantidad. Y Mateo hace y enfatiza esto, como vamos a ver en el verso 20, esto aconteció para que lo que estaba escrito, al menos Mateo repite 12 veces en el Evangelio esto, para ratificar que esto que ocurrió, ¿quién es este? Es según lo que estaba escrito. O sea, está certificando que Jesús es el Mesías enviado y que Jesús es Dios. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, vamos a leer del verso 20 al 23. Dice así la palabra de Dios, Mateo 1, 20 al 23. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta ahí nomás.
vamos a ver en este sentido qué es lo que pasa en este contexto. Mateo al escribir eso, certificando que Jesús da este detalle de la genealogía, comienza el relato del nacimiento, pero vemos que es para que se cumpliese lo dicho por el Señor. O sea, no era un nacimiento al azar, fue en el momento exacto y en la hora exacta que Jesús tenía que nacer y en el lugar exacto. Acuérdense, María y José vivían en Nazaret, pero Jesús tenía que nacer en Belén, porque en otra profecía decía a Belén, pero de ti, Belén Efrata, la más pequeña de todas las ciudades, de todas las tribus de Judá, de ti nacerá el Salvador. ¿Y cómo iba a ser? Bueno, en ese tiempo Dios en su providencia movió que las autoridades romanas pidan un censo, y como José había nacido en Belén, se tuvo que trasladar a Belén cuando llegó a Belén, a ese lugar donde nació en ese pesebre el Señor. Todo según el propósito divino. Puse 3 encabezados. Verso 20, una abnegada obediencia. El segundo encabezado, verso 21, ¿por qué ese nombre? Y el tercero, 22 y 23, Dios con nosotros. Una obediencia abnegada. El Señor, de gloria infinita, tenía que nacer en determinada época, en determinada ciudad, y hubo muchos acontecimientos que tuvieron que ocurrir, todos dirigidos por la mano de Dios omnipotente, así como vemos la profecía en el libro del profeta Miqueas. Eso es en el Antiguo Testamento, entre los profetas menores, capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Manifestando, ¿qué cosa? La eternidad de Jesús, manifestando su preexistencia. Pero de ti, Belén Efrata, una pequeña ciudad, Belén, que significa, era como la panadería del lugar, porque es tierra de pan. Era una zona muy rica en cultivo de trigo, una zona muy apta para el cultivo de trigo, y era como el granero del lugar donde salía el trigo para las zonas. Tiene un gran simbolismo, ya que Jesús es el pan de vida. O sea, Jesús también muestra la humildad de Dios, pero todo tenía un significado. Y para ver el lugar donde nació Jesús, pero en este momento el pasaje se observa una revelación de Dios en sueños, porque dice que un ángel se apareció en sueño a José. Porque vemos en el relato, lo llama José, y este hombre sería un hombre común y corriente en sí, que no tendría nada especial. Pero Dios había permitido que nazca en determinada familia para que sea reconocido, para que sea usado instrumento de Dios. Hay una revelación de Dios para este hombre, que según el designio de Dios, aun contra todo pronóstico, se cumple su palabra. Este hombre jugaría un papel muy importante en la historia de la redención. Pero este honor de ser una herramienta del Señor no va a ser una tarea fácil para él. Alguien que está comprometido en casamiento, de buenas a primeras se entera que su prometida está embarazada. Acuérdense que en el siglo I no eran las cosas como acá, y menos en el Oriente. Debemos entender cómo era. El noviazgo no existe en la Biblia. Si vamos a buscar lo que es la palabra noviazgo, no existe. No, me voy a poner de novio, probamos, después cualquier cosa nos casamos y vemos. No. ¿Cómo se establecían en el Oriente? Era un pacto de matrimonio. Posiblemente muchos desde muy chicos, los padres concertaban: tu hijo se va a casar con mi hija, listo. Era un convenio entre partes, y cuando llegaba a determinada edad se casaban. Compartieron un tiempo que se conocían, pero después se tenía que casar, conforme el pacto. En esa época era grave el tema, como siempre, la ley de Dios castigaba grandemente el pecado de adulterio, todas las inmoralidades sexuales. Y hay una particularidad, porque este hombre se entera de buena primera que su futura esposa, él no convivía con ella, cada uno vivía en su casa y no le había tocado un pelo, se entera que está embarazada. ¿Cómo te cae el moño? Imagínense cómo elaborar esto. Pero este hombre, dice la Escritura, que era un hombre piadoso. Este es un hombre que habla la palabra del Señor, que era un hombre justo. Y aparte, ¿cómo le dice
el ángel cuando lo visita, hijo de David. Porque vemos en este sentido, él podía, y sabíamos que él amaba a su prometida. Podía haber hecho un escarnio público y la condenaba a morir apedreada. Porque la ley establecía eso. La ley establecía, libro de Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio capítulo 2, versos 23 y 24. Si hubiese una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Una cosa es que hubiera sufrido un abuso y la chica hubiera gritado, hubiera salido gritando por la ciudad lo que le había pasado. Entonces, cuando salió gritando, entonces ahí la ley le redimía a ella porque pidió ayuda. Denunció eso. El que tenía que morir apedreado es el que había abusado de ella, porque la mancillaba en su honorabilidad. Acuérdense que acá está hablando que estaba desposado con una virgen, que puede ser traducido en doncella o una virgen. Una chica que no había conocido hombre antes. Se entregaba así en casamiento. No es como la cultura de hoy en día. Vamos a probar con tanto se puede, después vemos. No. El mandamiento de santidad delante de Dios es no haber tenido ningún tipo de actividad. Solamente es un regalo para el matrimonio. Preservando la santidad, la salud y cuantas cosas más. Pero si José se enojaba y podía hacerlo públicamente, podía denunciarle delante de los ancianos. Y si esta chica y nadie se hacía cargo, tenía que ser apedreada. Además de que sería el escarnio y la burla pública. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer José? Como dice él, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Por qué? Porque él había pensado en dejarla en secreto. O sea, romper el pacto matrimonial, pero en secreto. O sea, minimizar los daños. En el verso 19 dice, José su marido, como era justo, y no quería infamarla. O sea, infamarla es sacarle fama. O sea, no quería exhibirla públicamente. Entonces, ¿qué pasa? Era un hombre justo. Cuando habla de justo, en este sentido, la palabra de Dios no es así nomás, porque este sentido habla de un hombre justo, está hablando de alguien que era un creyente verdadero. Era un hombre realmente que respetaba y temía a Dios. Y en esa justicia llevó a querer proteger inclusive a la mujer. En todo él, su autoridad podía haberse revelado, denunciarle ante los ancianos, y hubiera ocurrido lo peor, pero él, como amaba también a su prometida. Porque acá si bien habla, está diciendo que era su marido, pero en el sentido del pacto matrimonial. Todavía no había convivido con ella. No se había consumado el matrimonio. Pero entonces no quiso, sino que quiso dejarla secretamente. O sea, romper el pacto de matrimonio en secreto, pero minimizando los daños. Pero eso sí, él se podía ir, dejarla, pero ¿cómo quedaba ella? Porque a medida que iba creciendo la panza, e iba creciendo, la gente le iba a mirar, ¿cómo? ¿Esta mujer no está casada? ¿Qué hace? ¿Cómo así? Era un tema de vergüenza, de humillación pública. Y eso fue un tema también que a Jesús los fariseos se lo trajeron a memoria. En un momento por el capítulo 8 de Juan, muchos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, no hijos de fornicación. ¿Qué le quisieron decir? Nosotros sabemos que somos descendientes de Abraham, hijo de Abraham, pero vos andás a saber quién es tu papá. A Jesús se lo dijeron. Donde Jesús ahí después les contestó bravamente también. Y si ustedes quieren hacer la obra de vuestro padre, el diablo. Pero ¿qué pasa? En ese contexto, a Jesús, de hecho, el Talmud babilónico enseña, para negar la divinidad de Jesús y el cumplimiento de la profecía de Miqueas, ¿qué es lo que dicen? Y el cumplimiento de Isaías, ¿qué es lo que dicen? Que en realidad María sufrió abuso por parte de un soldado romano llamado Pantera. Y ese Jesús es nacido, es hijo de ¿qué? De fornicación, hijo de pecado.
Y es hijo de Pandera. Por eso ellos le ponen su nombre Yahshua Pandera, porque es hijo de Pandera, un soldado romano. Eso es lo que enseñan el Talmud babilónico, que es parte del libro de la liturgia y la fe, los comentarios que usan los judíos hoy en día. El judaísmo de hoy en día no tiene nada que ver con el judaísmo del primer siglo. Hoy es una religión talmúdica. Ellos, el Talmud, son sus libros, sus comentarios, sus teólogos, que tienen al mismo nivel que el Antiguo Testamento nuestro. Pero en este sentido, pensando simplemente que no querés ponerla públicamente, porque sería el escarnio, la burla, quise hacer algo discreto, sin público, tratando de minimizar los daños, porque José era un verdadero creyente en Dios y tenía temor de Dios y amaba a esta mujer. Estaba actuando con misericordia, iba a disolver el compromiso en secreto, pero Dios intervino. José tuvo una visita angelical, en sueños, y que fue necesaria para mostrar el carácter sobrenatural de ese nacimiento. No era un niño cualquiera, no era producto de una relación ilícita de María, sino que la obra del Señor. Fue engendrado del Espíritu Santo, como le fue anunciado a María en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 31 al 38. Lucas capítulo 1, verso 31 al 38. Dice así las Escrituras. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo de la vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. O sea, una mujer que era estéril, la tía de María, una mujer estéril, a su ancianidad, Dios permitió que naciera ¿quién? Juan el Bautista, el predecesor de Jesús. El primo de Jesús, quien era su predecesor, quien preparaba el camino, cumpliendo las Escrituras que hablan de que venía un mensajero que iba a preparar el camino al Mesías. María le fue anunciado esto, pero a ver qué es lo que habló con José. Y es difícil de tragar esto. ¿Cómo lo asimilaba esto José? Vemos tanto en María y en José una de las cosas que acá dice la Escritura. Pensando en esto, ve, la dejo, no la dejo, ¿qué voy a hacer? Y aquí un ángel del Señor apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David. ¿Por qué le marca esto hijo de David? Le está mostrando su genealogía. O sea, José, vos no sos cualquier cosa. Vos estás en el centro, en la línea exacta del plan de redención. ¿Por qué tenía que ser un hijo de David? Porque Dios había prometido su bendición para los hijos y la descendencia de David, del rey David. Entonces, y José, hijo de David, porque él, José, era descendiente de Salomón. Pero a su vez, después vemos en las biografías, aún en el Evangelio de Lucas vemos la otra genealogía, que es la de María. Y María también es descendiente de David, o sea que hubo cumplimiento profético por parte doble. Ellos hoy, por la caída del reino de Israel y por el pecado que hubo siglos atrás, Israel en ese momento oprimida por Roma, los dos, María y José, eran descendientes de la casa real. Eran nobles de sangre. Una nobleza que estaba caída, que estaba, parecía desaparecida. Es como que Dios en ese momento había hecho un silencio. De hecho, hubo un silencio de 400 años, donde no hubo más profecía para Israel. Eso se llama el periodo intertestamentario, que terminó con el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, y se comenzó a reabrir la profecía de parte de Dios con Juan el Bautista. Pero nosotros vemos en este sentido por qué hijo de David. Fíjense en el versículo 6 de capítulo 1 de Mateo, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, y a de la que fue mujer Urías. Engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, con Betsabé.
Pero también en el verso 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, el papá Jacob, o Jacobo, era el papá de José, todos descendientes de David. Entonces tiene el linaje clarito y mostrando el significado, era el documento de él. El nombre, como se decía en aquella época, era José, hijo de Jacob. O sea, sería Joseph ben Jacob. Era su documento y su nombre y apellido. Pero también, ¿qué tiene que ver con esto? Las promesas que Dios hizo. Uno de los pactos que se denominan incondicionales, donde Dios establece pactos, pero no hay condiciones para cumplir el ser humano, sino que son pactos que Dios se compromete a cumplir Él mismo. Son promesas que Dios le dio a David como parte de su descendencia. Salmo 89, versos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esa es una promesa y un pacto que Dios hizo. Es parte de lo que se denomina el pacto davídico. Es una promesa que Dios hace con David, pero se compromete a él mismo. No hay, eso se denominan pactos incondicionales porque el ser humano no puede hacer nada. No depende del ser humano, sino dependen enteramente de la soberanía de Dios. Por ejemplo, así el pacto de la ley de Moisés, el pacto del Sinaí, donde Dios le entrega los mandamientos, sí hay una responsabilidad humana de cumplir y obedecer. Cuando Dios en Deuteronomio 28 y 29 habla de la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia, ahí incurre la responsabilidad del pueblo de Dios. ¿Quería vivir en bendición? ¿Quería recibir la bendición de Dios? Obedece. ¿Querés vivir bajo maldición y la consecuencia de tu pecado? Desobedece a Dios. Hay una interacción, pero en estos pactos son incondicionales. Dios enteramente se hace cargo. Porque Dios sabe que si el hombre tiene alguna participación, la iba a arruinar. Y como esto está directamente relacionado a su plan de salvación, a su plan de redención, acuérdense, la Biblia es una misma historia. Dios rescatando un pueblo para sí mismo. Dios bendice, ¿qué cosa? La actitud que tuvieron ellos, la obediencia. Silenciosa, pero la Escritura habla que le dijo, no temas recibir a María tu mujer, o sea, no tengas... ¿Saben lo que era para un hombre en esa época? Bueno, venir a recibir una mujer embarazada, que no era de él. No era algo sencillo, era también un puro acto de fe. Era creerle a ese ángel que le había hablado, no temas. Porque ese fue concebido por el Espíritu Santo, no hubo hombre alguno. Sos parte de un milagro, va a ser tu hijo pero adoptivo. Imagínense la psiquis. La Biblia no lo habla, no lo dice, pero digamos, ¿qué cruzaría? La Biblia no analiza mucho. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que él creyó. ¿Por qué? Porque obedeció. Una obediencia abnegada. Una obediencia que demandaba doblegarse a la soberanía de Dios. Pero ¿cuál es el tema? El ángel primero le habla para fortalecer su corazón y alentarlo. Dios bendice esa actitud, la obediencia, pero no sin antes alentar y fortalecer el corazón de este hombre piadoso. No temas, José. Le da las razones por qué tenés que recibirla, pero no temas recibirla. Pero hubieran tenido que soportar tiempo, ¿saben por qué? Porque donde la lleva a vivir en la casa y pasen más o menos 6 meses y ya estén 6, 7 meses, todavía no daban, ¿cómo no? Son 9 meses el embarazo y vos hace 6, 7 meses que estás con ella, ¿cómo es el tema? ¿Saben los comentarios que hubiera habido? Que de hecho los hubo. Por eso a Jesús le decían, vos sos hijo de fornicación. A Jesús también no le tiraban con todo. Entonces entendamos. Por eso Dios entiende. No celebra el pecado, la razón por qué fue, pero Dios refleja su amor por las mujeres y su protección aún las madres solteras. Y el valor de aquellos hombres que se hacen responsables de esas mujeres. Es algo muy digno en los corazones y en las vidas. José tuvo que hacer eso en obediencia a Dios. Después tuvieron más hijos, ¿sí? Pero vemos acá la obediencia, esa reacción ante la revelación de Dios. Y aparte le dice algo. No temas, decía este hombre, porque en que ella es engendrado del Espíritu Santo. Y después le dice en el verso 21, y va al siguiente encabezado, ¿por qué ese nombre? Así como le dijo a María, le llamará su nombre Jesús. En su descendencia no hay nadie que se llame Jesús.
¿Qué tendría que ver? O sea, ¿por qué Jesús? Porque ahí vemos la misión de ese niño, la misión de ese ser que estaban haciendo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre es la revelación de Dios para José, pero no es cualquier nombre, tampoco está al azar. En la cultura hebrea, el nombre es distinto a nosotros. Algunos pueden poner con un significado, pero muchas veces ese nombre era más como un apodo. Era un nombre que describía alguna actitud, alguna aptitud, algo característico de la persona. Por eso se llamaban algunos quizá el rengo, el tuerto. En el vocablo hebreo estoy diciendo que muchos otros tenían otros nombres, pero tenían un significado especial. Por eso muchas veces cambiaban el nombre conforme a acontecimientos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Jacob, que después fue cambiado a Israel? Jacob, que era el usurpador. Israel, príncipe de Dios. Después que él tuvo la lucha con Dios hasta el amanecer. Y así podemos ir muchos ejemplos. Cuando Noemí, por ejemplo, que estaba ahí con su nuera, y Noemí dijo, no me diga más Noemí, que sería favorecida, bendita, llámeme Mara, porque estoy llena de amargura. Eso tenía que ver con el nombre, pero el nombre describía algo. Y el nombre de Jesús, en este sentido, y el nombre del niño no pasaría desapercibido. Esta sería su misión en la tierra. Jesús es el equivalente en griego a lo que es la palabra Josué en hebreo, o sería Yehoshua o Yahshua, que sería en el hebreo. Es lo mismo, cuando hablamos de Jesús es lo mismo, decimos Josué, que traducido es Jehová salva, o Jehová salvará, o Jehová es salvación. Y así como es el líder Josué, del libro de Josué, el sucesor en el liderazgo de Israel después de Moisés, que fue el líder encargado de llevar a la nación de Israel a la tierra prometida, así este mismo líder está encargado de llevar a su pueblo a la tierra prometida, a la patria celestial. Así como un líder sucesor, él tendrá que guiar a su pueblo a la salvación. ¿Y dónde está esto? A esa verdadera tierra. José entendió que este niño vino a una misión de parte de Dios. Y vino como Dios, porque ese nombre no pasaba por alto. Jehová salva o Jehová salvará. Está hablando de se viene y compromete como Dios mismo. Por ejemplo, vemos en el Salmo 130, verso 8. Libro de los Salmos, capítulo 130, verso 8. Dice la Escritura, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Viene con una misión de salvación. Nosotros podemos ver la obra del Señor, más presentado como Dios mismo salvando, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Versos 56 al 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy estaba intitulándose como el yo soy de Éxodo 3. Se estaba diciendo como Dios mismo. Estaba diciendo ese nombre, no es bueno, sí, soy yo. No, yo soy el eterno presente. Por eso la furia de ellos. ¿Cómo este pibe no tiene 50 años y dice que ya vio a Abraham? Antes que Abraham fuese, yo soy. Hablando de la preexistencia de Jesús como el verbo. Aún en esa hora salvífica, en el capítulo 19 de Juan, verso 30, cuando él está en la cruz, hubo bebido el vinagre para que se cumpla la Escritura. Cuando terminó de beber el vinagre, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Jesús dijo, consumado es. Toda la obra de salvación está completa, no hay nada más para hacer. No se puede agregar más nada, la obra está completa. Entonces comprendamos
la obra del Señor. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De su característica de hacer salvación. ¿Qué es lo que ocurre? Él está hablando del mundo. En el capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan, versos 7 al 10. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. El capítulo 17 de Juan también habla, el Padre y yo somos uno. Está manifestando su deidad como Dios y como Salvador. El nombre de Salvador que Él venía a rescatar a su pueblo de sus propios pecados y a cumplir. ¿Qué cosa estaba cumpliendo? La promesa del protoevangelio, del capítulo 3 de Génesis, verso 15, donde nos dice claramente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar, en el talón. Génesis 3:15 es el evangelio primitivo. Porque, ¿por qué fue necesaria la Navidad? ¿O por qué fue necesaria la irrupción de Dios en medio de los hombres? Porque ocurrió Génesis 3, la caída del hombre y la mujer. La irrupción del pecado en la humanidad. El hombre pretendió querer manejarse de una forma independiente a Dios, hacer como yo quiero, ser autosuficiente y quiero manejarse teóricamente en libertad de Dios y terminaron siendo esclavos del pecado. Eso es lo que tenemos que tener claro en este día. La Navidad se hizo necesaria por nuestros pecados, porque no había posibilidad de poder salvarnos a nosotros mismos. No había posibilidad de que nosotros mismos podamos alcanzar la norma y la vara de santidad y rectitud que Dios demanda. Por eso fue necesario la irrupción de Dios. Y a través de esta historia de redención, también se cumple la promesa de Génesis capítulo 15, 4 y 5, la descendencia de Abraham. Porque siempre en el Antiguo Testamento vemos una palabra, la simiente. Y en Gálatas habla también de la simiente, no las descendencias de él. La simiente, el descendiente, Cristo Jesús. Por eso era necesario. Por eso también el enemigo quiso hacer destrozo. Estaban a Caín y Abel. Entonces, bueno, hizo que Caín mate a Abel. Listo, se destruyó el plan de salvación. Dios no tenía posibilidad. Bueno, Dios hizo que nazca Set, otro hijo de Adán y Eva. Y a través de Set siguió la genealogía. Dios cumple su promesa, cumple lo que Él quiere hacer. Nada se escapa a su propósito y a su plan. A través de la historia de la redención, los personajes que formaron parte del propósito salvador de Dios llegaba en este sentido a su punto cúlmine y más glorioso. Por fin vendría el prometido, pero no en un palacio real, no con riqueza, sino en un humilde hogar, para que quede claro que Dios no se maneja como nosotros pensamos. Siempre la obra de Dios destruye la sabiduría de los sabios de este mundo. Parecería ser que siempre hay una dificultad, que nada es cómodo, pero en este mundo nunca querían aceptar a Dios y nunca querrían. En el contexto del Evangelio de Juan, capítulo 3, donde vemos en el verso 16 que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese mismo capítulo, pero en el verso 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuál es el tema? Es el orgullo. A veces el evangelio no es difícil de entender, es el tema, es difícil de creerlo. Y el tema es, alguno intelectualmente, bueno, yo creo que Jesús es verdadero, sí, creo que existió, creo que el evangelio es verdadero, pero tiene que haber otra cosa, rendición y total y absoluta condicionamiento, sin condición, la rendición a la voluntad, al señorío de Cristo Jesús.
Eso es lo que el hombre no quiere. Por eso dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A veces una concepción que se tiene equivocada a veces es que somos en el fondo, no, yo no soy tan malo, no soy tan pecador. En definitiva somos personas buenas que en realidad hacemos algunas cosas malas, pero nuestras obras son mejores y compensan. No, la Biblia enseña exactamente lo contrario. Personas malas que a veces por la gracia general hacemos cosas buenas. ¿Y qué implica esta salvación? Cuando viene a salvarnos, no es tan solo el perdón de pecado, o sea, no es tan solo el boleto gratis para el cielo. Algunos tienen una idea errada en ese sentido. Es mucho más profundo. El que nos salve implica que es más que perdón de pecados. Primero, es libre de la culpa del pecado. Porque nuestra vida de desobediencia y de pecado, que lo traemos desde nuestro nacimiento, nacemos muertos en delito y pecado. ¿Cuál es el tema? Ninguno tiene la autoridad o la posibilidad de querer zafarse de la justicia de Dios, del pago con la justicia de Dios. Nuestra culpa, y la Escritura manda y es clara, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se tuvo que cargar? Jesús absorbió, Cristo absorbió la ira del Padre y solo Dios era el único de poder hacer esto. Esto se ve en la enseñanza de la justificación. Fuimos declarados justos delante del tribunal de Dios, pero para que eso ocurra en un tribunal hecho entre gallo y medianoche, fraudulento, el hecho de la madrugada de una forma irregular, en un tribunal corrupto, Jesús, siendo el inocente, tuvo que ser declarado culpable. Para que nosotros, culpables verdaderos, merecedores del castigo de la ira divina, fuésemos declarados inocentes en el santo tribunal de Dios. Porque la ira por su pueblo, la ira de Dios contra el pecado, la absorbió Jesús. Por eso él en el Getsemaní se entró a angustiar de tal manera y le decía a su discípulo: mi alma está triste hasta la muerte. Empezó a experimentar la amargura, como si él hubiese pecado. Lo que para nosotros puede ser ya moneda corriente, él jamás había experimentado algo parecido. Y de hecho él nunca jamás pecó, pero empezó a cargar con la amargura, empezó a sentir el peso de la ira de Dios que se venía sobre él. Otro aspecto, nos libra del poder del pecado. Porque el que practica el pecado, dice la Escritura, es esclavo del pecado. La Escritura nos habla de que en otro tiempo no éramos creyentes, éramos hijos de Satanás y dominados totalmente por aquel que reina en la potestad del aire. Por el príncipe de este mundo. Éramos gobernados por él. Nuestra naturaleza nos hacía creer que hacíamos lo que queríamos, pero vivíamos bajo el gobierno del enemigo. Perdidos. Pero ese poder del pecado es roto en nuestra vida. No somos liberados totalmente de la presencia o la acechanza del pecado, pero sí, por su Espíritu Santo nos da poder para hacernos libres, para poder vencer el pecado y vivir para la gloria de Dios. Eso tiene que ver con la doctrina de la santificación. ¿Por qué? ¿Nos deja solos? No, nos dio su Espíritu Santo. Dependiendo del Espíritu Santo, en el poder de sus fuerzas, es que podemos vencer el pecado, no por nuestra propia autodeterminación, sino es que nos sometamos al señorío de Cristo, al gobierno del Espíritu Santo, buscando la palabra de Dios. Ahí vamos a vencer la pecaminosidad de nuestra vieja naturaleza. Nos da poder para vencer eso. Por eso nos habla Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado su carne juntamente con sus pasiones y deseos. Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero anteriormente decía: yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Saulo de Tarso estaba crucificado. Vivía Saulo, el apóstol del Señor Jesucristo. Y otro proceso nos librará en un futuro de la presencia del pecado mismo. Ese es el estado de glorificación. Cuando estemos en su presencia eterna. No solo fue la imputación de nuestra cuenta, en nuestra cuenta del perdón de Dios, que fue el pago de la deuda, también a nuestra cuenta nos fue aportada su justicia perfecta, el poder de Dios para vivir como sus hijos y la certeza de una vida eterna por sus méritos. Porque no tan solo fue en nuestra cuenta que estaba en rojo,
Cristo pagó el precio, listo, ¿cuánto tengo en el banco ahora? 0, se pagó la deuda, está en 0. No, sino que se cargó la justicia perfecta de Cristo. Su vida santa, que fue desde la cuna hasta la tumba, nos fue imputada a nosotros, nos fue cargada a nuestra cuenta. Es como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Cristo. Para eso Cristo tuvo que morir la muerte que nosotros merecíamos, para que recibamos la vida que no merecemos. De pura gracia somos salvos. Alguno que se crea don bueno y decir, bueno, yo algo merezco de Dios porque me porto bien. Estás errado, estás errada. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia habéis sido salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Porque toda la gloria en la salvación es de Dios, desde el principio hasta la culminación. Y por último, el último encabezado, vemos Dios con nosotros. Vimos el carácter, esa revelación que Dios le está dando a José. Estamos viendo la misión de ese ser que venía como Dios, pero ahora vamos a ver el nombre y cumpliendo la promesa, como dice acá Mateo en el verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo quiere dejar claro que esto no es un asunto de casualidad. Está escrito para que todo aquel que pueda ver y constante que Jesús es el Mesías enviado, es el prometido, como habla Ageo. Y aquí yo voy a hacer temblar la tierra y vendrá el deseado de las naciones. Habla del Mesías futuro que nacería. Dios ya lo había anunciado. ¿Cuándo? En el libro del profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. Nada está agarrando por sorpresa al plan de redención. Todo es según el diseño divino. Como habla la carta a los Gálatas, cumpliéndose el momento y el tiempo señalado, nacería Jesús. Como dice acá, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Eso es Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Según el tiempo, cuando llegó el día, Jesús nació. Dios con nosotros. Pero lo más sorprendente en este sentido, en el verso 22, es que este hombre no solo sería solo eso, sino que es Dios mismo. El nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí se ve a la persona del Mesías, el Jehová presente. ¿Cómo? Nosotros vamos a ver la preexistencia de Jesús. ¿De dónde podemos ver qué es lo que está enseñando la Escritura? Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Por eso es un evangelio que se estudia diferente por su enfoque. Es el que más presenta a Jesús como Dios. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Dios con mayúscula. No como distorsionan los testigos de Jehová poniendo un Dios con minúscula, como un ser creado. Jesús no es creado. Jesús es un ser increado. No tiene principio. Él es eternamente. Es la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la divinidad. Pero Él siempre es. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que hay ha sido hecho. También vemos en el verso 14, y aquí donde quiero parar. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahí la palabra habitó tiene más que ver, no hay una traducción, un equivalente en sí, pero sería una palabra como un verbo, sería tabernaculizó. ¿Qué quiere decir? Jesús hizo campamento con nosotros. Cuando hablamos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, esa palabra que tiene que ver con tabernáculo es la palabra en griego skeno.
Y Dios hizo campamento con nosotros. Está hablando Dios mismo. Jehová de los ejércitos hizo campamento con nosotros. Y la palabra es que no, tiene que ver con extender un tabernáculo para habitar. Así como en la antigüedad Jehová habitó en el tabernáculo en el desierto, así como llenó su gloria en ese lugar cuando se inauguró el templo de Salomón, que veían como una nube que llenaba el lugar, era la gloria, la presencia pesada, la Shekinah de Dios, en aquel lugar la presencia pesada de Dios ahí manifestando su sagrado y su permanencia. Así Dios se manifestaba en forma especial, pero esta vez tomando forma de hombre. En una forma extraordinaria en el cuerpo de Jesús. Mateo está evocando una palabra dada 700 años antes de Cristo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, nos dice la Escritura lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Podemos ver en este sentido el cumplimiento. He aquí la Virgen, la doncella, concebirá, dará a luz un hijo. ¿Y qué llamarán? Emmanuel. Por eso Mateo está tomando esa palabra y la está interpretando y trayéndola. Acuérdense que Mateo está escribiendo bajo inspiración. Y está trayendo esa palabra profética, se aplica a Jesús. Es el cumplimiento del nacimiento de Jesús. Jesús vino para cumplir toda la ley. Acuérdense el Sermón del Monte, Mateo 5:17. Que no crees que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Todas las leyes ceremoniales, todas las leyes de sacrificio se cumplían en Jesús. O sea, iba a terminar su tiempo, su función de la ley, pero porque se cumplían todas las figuras de los sacrificios, de las ceremonias, estaban emparentadas y reflejando a Jesús. Él vino para cumplir la palabra. Jesús mismo es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando vemos que es resplandor, como nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad de las alturas. Cuando habla de resplandor, viene a ver como si fuera un rayo, un relámpago, pero ese brillo de la gloria de Dios, ese esplendor, no puede ser separado de la misma persona. Por eso Cristo no es tan solo un reflejo en espejo, Jesucristo es Dios mismo. Dice la Escritura que en Él habita en su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses nos habla que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Pablo está diciendo, no Mateo, Pablo está diciendo, Jesús es Dios. En habita corporalmente toda la plenitud. La palabra plenitud es algo que está desbordado, lleno. La palabra es pleroma. Está lleno, copada, la copa rebosando plenamente. Toda la deidad está corporalmente habitando en la persona de Jesús. Cuando Él toma ese cuerpo para nacer, ese cuerpo es creado, el Espíritu Santo crea ese cuerpo para que nazca. No es que Él deja de ser Dios o era menos Dios, no. Él decide para tomar ese cuerpo y habitar, dejar de usar alguno de sus propiedades, como su eternidad, su omnipresencia, para habitar corporalmente, pero a la vez no quiere decir que anulaba, deja de usar eso, pero nunca dejó de ser Dios. Por eso Jesús es conocido como Dios hombre. Es conocido como el Theoantropos, hombre, Dios. Es lo que en teología se enseña como la unión hipostática. Es el mismo hombre con dos naturalezas. Jesús no es una persona con trastorno de personalidad múltiple. Un rato era Dios y otro rato era Jesús el hombre. No, ninguna de esas dos naturalezas intervenía una sobre la otra. Él era tan plenamente hombre como tan plenamente Dios. No se superponían esas naturalezas. Porque tenía que ser Dios. Porque el único que estaba en condiciones, que no tenía problemas con la justicia de Dios y podía reunir méritos y tenía la autoridad y el poder para salvar, para redimir un pueblo culpable,
era Dios mismo. En definitiva, como se dice en resumen, Dios nos salvó de Dios. Debemos comprender que así como Jesús vino a cumplir la misión del Padre, toda la adoración que antes estaba en el templo con los sacrificios y los ritos, ya pasó a cumplimiento. Por eso Dios permitió que se destruya el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por medio del general Tito, hijo de Vespasiano, el emperador de Roma. Destruyeron todo el templo. Jesús se los dijo en Marcos 13. Ven esta majestuosidad del templo. De cierto les digo que llegará, no pasará esta generación cuando no quiere piedra sobre piedra. Algo, esto es imposible, no puede ser. En el año 70 después de Cristo, 40 años después de que Jesús fue crucificado, el ejército romano entró durante 6 meses y sitió a la ciudad de Jerusalén y al último terminaron destruyendo el templo y no quedó piedra sobre piedra. Lo que queda ahora, el muro de los lamentos, es un extremo de una de las paredes del templo. Pero no quedó nada, se quemó todo. ¿Por qué? Porque ya Dios no recibe más los sacrificios que hacía Israel. Con corderos y todo, quedó todo cumplido en Cristo. Por eso algunos que pretenden volver a los sacrificios y volver a hacer los templos, algo ridículo e innecesario. Porque ya fue cumplido en la persona de Jesús. Ahora la relación con Dios es por medio y a través de la fe en Cristo. Y la adoración no tiene que ver con adorar. Por eso esto a la iglesia no se le menciona, que es el templo. Este es un lugar, un local, donde la iglesia se reúne como piedras vivas, que edificándonos vamos formando ese edificio que está está sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo. Nos vamos edificando y se va construyendo el edificio. Pero ¿quiénes son las piedras vivas? La iglesia, los creyentes regenerados, nacidos de nuevo. Esas son las piedras vivas. La iglesia lo constituyen las personas, no el edificio. Nosotros somos la iglesia. Por eso el lugar donde se adore es irrelevante. Obviamente que es más cómodo estar acá que estar abajo de un árbol. Con el calor, el sol o un día en pleno invierno. Te quiero ver a las 10 de la mañana en agosto por ahí bajo un árbol. Entendamos, hermanos, por eso no lo llamamos templo. Cuando nosotros nos vamos de acá, este es un edificio cualquiera, es un local cualquiera. ¿Por qué? Cuando Jesús le habla a la samaritana, y la samaritana dice, nosotros adoramos según la costumbre de nuestros padres en este monte, ustedes adoran en Jerusalén. ¿Y dónde es? De cierto te digo que algunos de ustedes adoran en este monte, adoran lo que no saben, otros adoran en Jerusalén, pero llegará el tiempo que se adorará a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores está buscando el Padre que le adoren. No tenemos en sí el templo. Nos reunimos como iglesia, una forma colectiva. No es para romper y decir, no, entonces yo adoro a Dios en mi casa solo porque total, Dios me ve en todos lados. No, hay una ordenanza clara que cuando la iglesia se reúne, ahí Dios derrama bendición y vida eterna y Dios le agrada la reunión corporativa de la iglesia. Aparte sí, tenés que tener tu vida devocional en tu casa, en tu trabajo, todo sí, pero la reunión de la iglesia, nosotros somos la iglesia, los creyentes nacidos de nuevo. Parte del cuerpo de Cristo. En sí nosotros somos ese templo espiritual. El nacimiento milagroso de Jesús, de una virgen que nunca había conocido varón. Pero ahí hay una cuestión también. ¿Por qué tenía que nacer así? Digo, ¿por qué no podía ser hijo de José? De última, ¿para qué complicarla tanto? No era ninguna complicación. ¿Por qué él nace de esa manera? Isaías capítulo 9, verso 6. Una de las cosas que Jesús no podía nacer de forma natural porque hubiera heredado, ¿qué cosa? La naturaleza caída del hombre a través de José. Hubiera estado caído, hubiera estado su naturaleza que necesitaría ser regenerada, entonces no podía heredar esa naturaleza. Pero no tan solo eso, hay otro tema también. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de que un niño nos es nacido. Nace un niño, Jesús. Pero dice que un hijo nos es dado. Dios, el Hijo, no podía nacer porque ya existía.
Por eso el tema que un hijo nos es dado tiene relación con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito es del griego monogenes. Existe solamente Él y no habrá ni hubo otro como Él. Es el único en su especie. Es el Hijo eterno del Padre. Él no podía nacer, es Dios eternamente. Por eso el Verbo no nació. Él toma el cuerpo del niño que nace, pero en ese comparte la naturaleza, en ese mismo cuerpo del Hijo que no nació, sino que fue dado. Un hijo nos es dado. Les es entregado a la naturaleza humana, a la humanidad le ha entregado un hijo, Dios el Hijo. Entonces podemos tener la naturaleza maravillosa de este milagro. Es decir, un niño es nacido, la naturaleza humana de Jesús, que no podía heredar la naturaleza caída de Abraham. Y un hijo nos es dado. Es el eterno Dios el Hijo. No puede ser creado, es preexistente, por eso fue otorgado. Jesús humano y divino, Dios hombre. ¿Y por qué no vimos ese? ¿Cómo vemos Resplandor? Bueno, aquellos que pudieron verlo, por ahí verían un hombre común. Pero lo que Dios hizo es cubrió la gloria de su divinidad en el manto de su humanidad. Dios habitó con nosotros hace 2000 años, pero desde ese momento está con nosotros. Mateo 28, verso 20, dice que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del tiempo. Entonces, por eso podemos decir, Emmanuel, Dios con nosotros, a través de su Espíritu Santo. Como vemos, está lleno de gracia y de verdad. Así le vimos, dice el Evangelio de Juan, le vimos como el unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y verdad. ¿Cuál es la gloria que vemos en esa gracia? ¿Y cuál es la gracia? Mediante el llamado del Evangelio. Que tu corazón sea cautivado por la gracia, te arrepienta de ese pecado, te someta al señorío de Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es la manifestación de su gracia. El que vos te sigas resistiendo al señorío de Dios, el que te importa un bledo Cristo y su palabra, demarca que estás muerto espiritualmente. Y necesitas el nuevo nacimiento que solo el Evangelio puede producir. Ay, pero yo como sé que estoy escogido, dice que Dios salvó a su pueblo, venía a salvar a su pueblo, todo lo que iba a ser llamado a salvación, y salvados por Cristo, Jesús no derramó una gota de sangre en vano. Ninguno de sus hijos, aquellos que han nacido de nuevo, que Dios haya hecho salvos, que Dios haya salvado, se va a perder en el infierno. Ni una gota de Jesús se derramó en vano. Ay, pero ¿cómo yo sé qué voy a hacer? No te interesa saber eso. ¿Cuál es lo que tenés que saber? Es que vos entendés que sos pecador, que necesitas el perdón de Dios, que la oferta del Evangelio está para tu vida. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice la Escritura. ¿Qué es lo que Jesús predicó? El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creed el Evangelio. Solo en Jesús hay salvación. En Jesús hay amor. Hay perdón para tu vida. No importa el pecado que hayas hecho. Cristo te perdona. No es por tu mérito. No porque te esfuerces a vivir una vida moral. Porque vas a fracasar, te vas a frustrar. Porque vivir a la manera de Dios, sin el auxilio, sin la presencia de Dios en tu vida, sin haber sido salvado, es imposible. Por eso Él vino a salvar. En conclusión, el significado de la Navidad no es el nacimiento de un niño prodigio, sino que este nacimiento implica el cumplimiento de las promesas de salvación de Dios desde las épocas antiguas. No es el nacimiento en sí, es apuntando a la vía dolorosa. Es el camino al Calvario, la vergüenza de la cruz, pero necesaria para poder ser salvado de nuestro pecado. Y solo alguien perfecto podía hacerlo. Alguien que no tuviera problemas con la justicia divina. Solo una persona en el universo llenaba ese requisito, Dios el Hijo. Únicamente Él podía absorber la ira de Dios para salvarnos. Él soportó los horrores de la muerte, el abandono del Padre, para que el Padre no nos tuviera que abandonar y nosotros no nos tuviera que matar. Para que Él no nos aplicara su justicia con nosotros, sino que más bienaventurados somos los hijos de Dios por el sacrificio de su amado Hijo. ¿Qué nos aplica esto, hermanos? Hablamos de Navidad. Debemos ver la Navidad con gozo porque es la consumación del plan de Dios para nuestra salvación. Nuestro rescate de la condenación eterna y la esclavitud del pecado.
Gozate en tu Dios. Él te hizo libre para que podamos vivir para Él. Así que al brindar, recordá la gracia y el favor de Dios para con tu vida. La gracia que se manifestó en Cristo. Otra reflexión. ¿Cómo vemos la gloria de Dios hoy? Él era lleno de gracia y verdad. Esa gracia transmitida en el Evangelio nos hace ver la gloria de Dios. Si hoy todavía no has creído esto en tu vida, hoy puede ser día de salvación. Pero hasta que no reconozcas tu condición perdida ante Dios y te rindas al señorío de Cristo en tu vida, que muestres la bandera blanca de rendición total e incondicional ante Dios, no podrás ver ni entrar al reino de Dios. La forma es arrepentimiento y la fe puesta en la persona de Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ese es el significado de la Navidad. No tan solo celebramos al niñito Jesús, sino al hombre que iba a morir en la cruz del Calvario. Él vino con esa misión. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Rogamos, Señor, que sea tu gracia bendita, renovando, transformando, cambiando nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias, Señor, porque este tiempo celebramos una vez más otro aniversario de tu nacimiento, de tu irrupción en la historia de la humanidad, maravillosa intervención, sin la cual ninguno de nosotros podíamos, Señor, ser salvos. Ni siquiera sabemos si estaremos aquí o en qué condiciones. Pero gracias te damos en el nombre bendito de Jesús, por tu gracia, por tu perdón, por tu poder. Te alabamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.